Les damos la bienvenida a este foro de debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de México entre las candidaturas a magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, región 2 Tlalnepantla, en materia penal. Muchas gracias por el favor de su atención, gracias a quienes nos siguen a través de los diferentes canales de comunicación del Instituto Electoral del Estado de México, así como en las redes sociales. Este espacio está especialmente diseñado para todas y todos ustedes, para que la ciudadanía pueda conocer a sus candidaturas, escuchar sus propuestas, ideas, contrastarlas y de esta manera emitir un voto razonado e informado el próximo 1 de junio, el día en que la ciudadanía acudirá a las urnas a ejercer su derecho al voto. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Soy José Ramírez Hernández, comunicador y periodista mexiquense. Además, actualmente formo parte del equipo de trabajo del Instituto Electoral del Estado de México y es un honor para un servidor participar en la moderación de estos foros de debate en medio de un ambiente de respeto y armonía. Muchas gracias. Quiero aclarar que se invitó a todas las candidaturas contendientes a este cargo. Quienes aceptaron fueron divididos en grupos para cuestión de logística, poder desarrollar estos foros de debate. Hubo algunas candidaturas que desistieron, otras que decidieron no participar. A todas y a todos se les agradece la atención. Sin extenderme más, procederé a presentar a las dos candidaturas que me acompañan este día. Lo haré de forma alfabética, de acuerdo a su primer apellido. Por ello, damos la bienvenida al candidato Arturo Vaca Contreras. Bienvenido, candidato. Hola José, muy buenos días a todos y muchas gracias al Instituto Electoral del Estado de México por esta invitación. Gracias a ustedes, candidato. Bienvenida, candidata Lucía Nolasco Vargas. Muy buenos días, José. Les agradezco muchísimo la oportunidad que nos dan para participar en este foro al Instituto Electoral del Estado de México. Muchas gracias. Gracias a usted. Les felicito a ambos por aceptar participar en este foro que sin duda abona al desarrollo de la democracia en el Estado de México. Ahora me permito exponer el formato del foro de debate. Es prácticamente las reglas bajo las cuales nos vamos a regir durante los próximos minutos para que todo quede claro. Daré lectura. El foro de debate comprende dos bloques, cada uno atendiendo a un tema distinto y la conclusión de cada participante. Para iniciar, en el primer bloque, las candidaturas tendrán 2 minutos para exponer sobre su trayectoria profesional y académica, así como su visión sobre la función jurisdiccional y de la impartición de justicia. Además, concluidas sus participaciones, habrá una réplica sobre los temas donde las candidaturas tendrán hasta 2 minutos. En el segundo bloque, cada candidatura contará con 2 minutos para responder a una pregunta referente al cargo y materia para la que se postulan. Esa pregunta será tomada de una urna transparente frente a la Cámara y ambas candidaturas deberán responder la misma. Una vez concluidas sus participaciones, habrá un tiempo de 2 minutos para que puedan desarrollar una réplica o abundar sobre la respuesta a la pregunta planteada. Cabe mencionar que se utilizará una pantalla que permitirá visualizar el reloj y los tiempos de participación con la finalidad de que organicen su disertación. Por lo tanto, se les pide amablemente respetar los tiempos, pues en caso de excederse, se los haré saber y se dará el turno a la siguiente candidatura. Es importante también mencionar que los tiempos asignados para cada intervención no son acumulables, por lo que, de no agotarse en su momento, no podrán ser utilizados en intervenciones subsecuentes. Asimismo, las candidaturas participantes se abstendrán de realizar cualquier expresión que implique violencia política contra las mujeres en razón de género, ofensas, difamación, calumnia o discriminación hacia las personas, las candidaturas, las instituciones y las autoridades electorales. Tampoco podrán realizar señalamientos u observaciones en torno a la vida privada de las candidaturas. Dicho lo anterior, damos inicio con el primer bloque, donde las candidaturas se expondrán sobre su trayectoria profesional y académica, además sobre su visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia. El tiempo es hasta por 2 minutos. Cederemos el turno en torno a su primer apellido, en orden alfabético.
En tal sentido, cedemos el uso de la palabra al candidato Arturo Vaca Contreras. Adelante, candidato, le escuchamos. Muchas gracias, muy buenos días. Mi nombre es Arturo Vaca Contreras, yo soy aspirante a la candidatura en materia penal. Yo tengo 16 años de carrera judicial, cuento con licenciatura en Derecho, una maestría en juicios orales, doctorado en Derecho, y gran parte de mi trayectoria ha sido básicamente la función jurisdiccional. También me dedico a dar clases en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM y cuento con diversos cursos de actualización en derechos humanos, curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, entre otros. Para hablar en lo relativo a la visión de la justicia, creo que la impartición de justicia es uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático. Y en México, el Poder Judicial desempeña un papel esencial en la garantía del Estado de Derecho. Es por ello que la labor de los impartidores de justicia cobra una gran relevancia, y en particular las personas que aspiramos a cargos de impartición de justicia, pues no solo debemos adaptarnos a nuevas normativas y procedimientos, sino también ejercer la función en un entorno que exige mayor eficiencia, imparcialidad y sobre todo rendición de cuentas. Creo que en este marco, el cargo de magistrado adquiere una relevancia especial, ya que las personas que aspiramos a desempeñar esta labor nos enfrentamos ante la responsabilidad de interpretar y aplicar las leyes de manera coherente con los principios constitucionales, además de jugar un papel clave en el fortalecimiento de la independencia y la eficiencia del sistema judicial, pues nuestra labor influye profundamente en la vida de la ciudadanía, pues en un momento de incertidumbre y conflicto, la labor del juzgador se convierte en la principal barrera contra la arbitrariedad y el abuso de poder. Gracias, candidato. Cedemos el turno a la candidata Lucía Nolasco Vargas. Adelante, candidata. Muchas gracias, muchas gracias. Soy Lucía Nolasco Vargas. Cuento con una licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de contar con estudios en especialidad en juicios orales, especialidad en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Cuento con la maestría en juicios orales, así como maestría en ciencias de la educación y el doctorado en ciencias jurídicas y juicios orales. A lo largo del tiempo me he preparado en diversos cursos y de actualización que están relacionados a derechos humanos, juicio de amparo y que también están relacionados al análisis de perspectiva de género. Quiero mencionarles que además de mi función jurisdiccional, la cual llevo 18 años siendo juzgadora, 29 años al servicio público. También me dedico a realizar actividades en materia docente. He tenido la oportunidad de participar en diversas universidades, tanto de carácter particular en el Estado de México como también en el Centro Universitario Hidalguense. Y además de contar con la oportunidad de ejercer también actividades en la Escuela Judicial y en la Escuela Federal de Formación Judicial. Actualmente soy docente en la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México, concretamente en Aragón, y quiero mencionarles que con respecto a mi visión dentro de la función jurisdiccional, pues entiendo que atravesamos un momento un poco duro y difícil debido a los cuestionamientos que se realizan en relación a nuestra función jurisdiccional, por la razón de, en ocasiones, de la propia sociedad como nos visualiza, pero pues desafortunadamente en ocasiones también por algunos juzgadores ante la falta de desempeño e incluso a lo mejor atendiendo algunas cuestiones de carácter particular. Por ello, entiendo que la visión de Gracias, la candidata. Ha concluido su tiempo. Gracias. Gracias, candidata. A continuación, las candidaturas dispondrán de hasta 2 minutos para realizar una réplica o abundar sobre su trayectoria profesional y académica, así como su visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia. Cedemos el uso de la voz al candidato Arturo Vaca Contreras. Adelante, candidato, le escuchamos. Muchas gracias. Abundo, creo que para desempeñar una función jurisdiccional no basta con poseer únicamente conocimientos jurídicos, lo cual desde luego no demerita la capacitación que se debe tener para afrontar la toma de decisiones de la magnitud que requiere la función jurisdiccional, sino que es necesario tener un perfil integral
que además combine experiencia ética, capacidad de adaptación a los nuevos sistemas y compromiso con los principios fundamentales de la justicia. La función de los magistrados creo que va más allá de la resolución de casos. Los que aspiramos al desempeño de esta función debemos contribuir activamente a la formación de jurisprudencia, establecer criterios legales, claros y coherentes para fomentar la correcta aplicación de la ley en todos los niveles judiciales. Y en el contexto de la reforma en la que nos encontramos, como juzgadores, también nos encontramos ante la responsabilidad de actuar como agente de cambio dentro del propio sistema judicial, porque los juzgadores no gobiernan, sino que protegen al ciudadano del abuso del poder. Así, este nuevo contexto de impartición de justicia exige que las personas juzgadoras actuemos con total imparcialidad, sin dejarse influenciar por consideraciones externas, porque en un contexto de mayor vigilancia y control, la imparcialidad se convierte en uno de los pilares de nuestra labor, y las personas juzgadoras debemos ser conscientes de que las decisiones tendrán repercusiones sociales, pues en una sociedad regida por normas y valores, las personas juzgadoras no solo interpretan la ley, la hacen viva. Por eso cada decisión que se toma, cada sentencia que se dicta, contribuye a construir un tejido social más justo, más equitativo y más humano. Gracias, candidato. Es el momento de escuchar la participación de la candidata Lucía Nolasco Vargas. Adelante, le escuchamos, candidata. Gracias. Efectivamente, hablar de la función jurisdiccional es un cargo muy importante y de mayor responsabilidad. Debemos entender que las resoluciones que se dictan pueden causar y afectar muchísimo la vida de las personas. De ahí la necesidad y la importancia de esa responsabilidad. De hecho, advierto que la función jurisdiccional, sobre todo nosotros tenemos que tener un compromiso, como se dice, no solamente en la situación de tener conocimientos jurídicos, sino saberlos aplicar. Es importante por ello sí tener una buena preparación, porque tenemos que entender que la responsabilidad que asumiremos es importante. Ser magistrado no es cualquier cosa. Entender que es la función de ser magistrado implicará la revisión de aquellas resoluciones emitidas por parte de un juez de primera instancia, analizar que esto se haya realizado de forma correcta, en contextos jurídicos correctos, pero sobre todo entendiendo la situación de las personas, que esto está dirigido a las personas, siendo sensibles, humanos, cercanos, entendiendo que existen en este contexto el análisis de tener en consideración aquellas condiciones de vulnerabilidad de las personas. Una justicia penal, por lo tanto, no puede ser ciega a condiciones sociales, económicas y de género. Debe, para ello, analizarse con imparcialidad y entendiendo esto que la imparcialidad, perdón, no es neutralidad ante el dolor, al contrario, es un equilibrio entre los hechos y el derecho, entre la norma y evidentemente la dignidad humana. Un fallo bien fundado no solo debe de ser jurídicamente correcto, sino también humanamente justo. Por ello, hay que combatir frontalmente la corrupción judicial, emitiendo resoluciones ajustadas a derecho y en beneficio de las personas. Gracias, candidata. Con su participación concluimos el primer bloque. Queremos agradecer a quienes ya nos siguen a través de las redes sociales y los diferentes canales de comunicación del Instituto Electoral del Estado de México. Este espacio está diseñado especialmente para la ciudadanía, para que puedan escuchar a sus candidaturas, analizar sus ideas, sus propuestas, contrastarlas y de esta manera emitir un voto razonado e informado el próximo 1 de junio. Quiero comentarles que el Instituto Electoral del Estado de México pone a disposición de todas y todos ustedes el sistema Conóceles. Aquí podrán encontrar información sobre sus candidaturas. ¿Qué les motivó a postularse a un cargo del Poder Judicial? ¿Cuál es su trayectoria profesional y académica? Incluso también podrán encontrar medios de contacto. Solo es necesario ingresar a www.ieem.org.mx, la página oficial del Instituto Electoral del Estado de México, y acudir al apartado de Conóceles. Ahí encontrarán toda esta información. Además, también ya pueden ubicar su casilla en la página oficial del Instituto Electoral del Estado de México. Repito, la página es www.ieem.org.mx. De esta manera,
Pasamos al segundo bloque, donde las candidaturas deberán responder a una pregunta referente al cargo y materia para el que se postulan. Tengo de este lado una urna transparente y dentro de esta urna hay varias papeletas con una pregunta, cada papeleta. Voy a tomar una y ambas candidaturas responderán a la misma pregunta. Tendrán un tiempo máximo de hasta 2 minutos para responder a esta pregunta. Daré lectura. Es la pregunta número 1 y dice así: ¿qué retos identifica en la consolidación del sistema penal acusatorio en el Estado de México y cómo contribuiría desde la magistratura a fortalecer su efectividad y legitimidad? En este bloque invertiremos el orden de participación para dar igualdad a las candidaturas. Por ello, iniciaremos con la candidata Lucía Nolasco Vargas. Candidata, daré nuevamente lectura a la pregunta e inmediatamente después cederemos el uso de la voz a usted para escuchar su respuesta. La pregunta dice así: ¿qué retos identifica en la consolidación del sistema penal acusatorio en el Estado de México y cómo contribuiría desde la magistratura a fortalecer su efectividad y legitimidad? Le escuchamos, candidata. Muchas gracias. Advierto que los retos que nos enfrentamos en lo que es el cargo como magistrada, es precisamente en la situación de que tenemos que tener una buena preparación para la elaboración de todas y cada una de las resoluciones que emitimos. Reitero, entendiendo que debemos de analizar y entender que en este contexto, esa resolución que se emita va a afectar a una persona en sus condiciones. Tenemos que analizar que dentro de los retos que enfrentamos es que la visión que tenemos actualmente de la aplicación de los juzgadores ante una sociedad es la crítica que se tiene en razón de la función que se ejerce, debiendo de tener o advertir que incluso existe a lo mejor una desacreditación de nuestra labor, generada a veces por el desconocimiento. Así que el desconocimiento incluso de lo que se realiza y del aumento que existe en cuestión de la gran cantidad de trabajo que tenemos en el desarrollo en la función jurisdiccional. Por ello, es importante tener el reto de asumirlo con efectivamente entendiendo de la función que vamos a realizar, pero sobre todo comprendiendo la importancia de realizar este trabajo, asumiéndolo con responsabilidad, con conocimiento y entendiendo que tendremos que realizar este trabajo alejado de toda corrupción, alejado de todo interés de carácter personal, teniendo que entender que la justicia debe de ser aplicada conforme a unas disposiciones de carácter constitucional, entendiendo y aplicando los tratados internacionales, también la legalidad, pero reitero, no alejado de los aspectos de reconocer que las resoluciones que se emiten son en beneficio de las personas. Creo entender también que tenemos retos que Candidata, enfrentar. ha concluido su tiempo. Gracias. Sí, vamos a ceder el turno al candidato Arturo Vaca Contreras. Candidato, daré lectura a la pregunta. Escucharemos después su respuesta. Candidato, ¿qué retos identifica en la consolidación del sistema penal acusatorio en el Estado de México y cómo contribuiría desde la magistratura a fortalecer su efectividad y legitimidad? Le escuchamos. Gracias. El sistema de justicia acusatoria en el Estado de México, afortunadamente, el Estado de México es uno de los pioneros a nivel nacional, pues desde la reforma constitucional del 2008 fue de los primeros en implementar su propio código de procedimientos penales en el que se incluyó el sistema acusatorio y que se fue implementando de manera progresiva a lo largo de toda la entidad. Entonces, cuando llegó el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Estado de México tenía ya un buen trecho recorrido en cuanto a este sistema. Ahora, el Código Nacional de Procedimientos Penales, desde luego, también fue un nuevo reto para el Estado para adaptarse, digamos, a estos nuevos temas procesales. Sin embargo, creo que varios de los que afectan, digamos, principalmente al sistema es la dilación en los asuntos. ¿A qué me refiero? Es que hay muchas cuestiones que se resuelven de
forma y no de fondo. A lo que me refiero es que hay que preferir en segunda instancia la resolución de los conflictos de fondo respecto de forma, tratar de evitar reposiciones de procedimiento innecesarias y, como dice la ley de amparo, preferir, obviamente la ley de amparo no aplica, pero esta disposición creo que es fundamental, resolver aspectos de fondo sobre forma. ¿Por qué? Porque al resolver aspectos de forma muchas veces implica retraer el procedimiento a etapas previas en las que, de desahogarse de nueva cuenta, se llegan a perder pruebas y el desenlace del asunto no es el mismo. Entonces, muchas veces esto puede ocasionar impunidad. Entonces, creo que debe de preferirse la resolución de asuntos de fondo respecto de forma, para tratar de evitar impunidad, desde luego siempre y cuando este fondo prevalezca de manera indefectible respecto de los derechos de forma del individuo y no se vulneren derechos fundamentales. Gracias, candidato. A continuación, las candidaturas tendrán un tiempo de hasta 2 minutos para realizar una réplica o abundar sobre la respuesta a la pregunta planteada. Comenzamos con la candidata Lucía Nolasco Vargas. Adelante, candidata. Muchas gracias. Abundo sobre el tema. Entonces, como hago referencia, es importante entender sobre que tenemos personas a las cuales estamos dictando esas resoluciones y que pueden estar en una condición de vulnerabilidad. Lo que también tenemos que entender es que nos enfrentamos a retos tan grandes como les hacía referencia. Hay mucha cantidad de trabajo que muchas veces es generada precisamente por este tipo de circunstancias y retrasos en donde no atendemos aspectos tan importantes como es preferir, y como lo establece incluso la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resolver sobre cuestiones que impliquen o que no atendamos más bien a cuestiones meramente procedimentales, sino atender a las cuestiones que son en relación a la profundidad del caso. Por ello, hay que preferir resolver estos aspectos, entendiendo que precisamente que a veces cuando no se resuelven de forma inmediata los asuntos, incluso es en perjuicio de los usuarios, de las personas a las cuales estamos dirigiendo estas resoluciones, no solamente de la persona imputada, sino hay que entender que incluso esta afectación la sufre la propia víctima con los retrasos en las emisiones de los procedimientos, e incluso entender que a veces podemos revictimizar a la víctima si estamos con esta prolongación de los asuntos. Por ello, entiendo entonces la responsabilidad que nos implica en estas resoluciones que tenemos que emitir, buscando no solamente la imparcialidad y la neutralidad, sino incluso considero que se hagan bajo los más altos estándares éticos, reforzando así el compromiso con los códigos de conducta y fomentando por ello la vocación de servicio. Es decir, lo que me implica y que mi compromiso es realizar este trabajo, pero no solamente de forma individual, sino entendiendo que este trabajo se desarrolle a través de un equipo y fomentando esta misma forma de trabajo a través del personal que nos esté apoyando, con una justicia penal de mayor calidad, templanza, honestidad, honradez. Gracias, candidata. Cedemos el uso de la voz al candidato Arturo Vaca Contreras. Adelante, candidato, le escuchamos. Muchas gracias. Abundo sobre el tema. Creo que otro aspecto que también le duele mucho al sistema de justicia acusatorio es sobre todo la dilación en las audiencias. En muchas ocasiones, en aras de proteger los derechos fundamentales de los individuos, al no encontrarse alguna de las partes, se suelen diferir o interrumpir o retrasar de manera prolongada estas audiencias. El hecho de que suceda esta circunstancia genera un aspecto muy particular, porque al retrasarse más de determinado tiempo, que según la ley marca son 10 días, eso en muchas ocasiones provoca la nulidad del procedimiento. Entonces, se tiene que retrotraer el asunto. Entonces, debe de seguirse la secuela procedimental adecuada, necesaria y fundamental para que el asunto pueda cumplirse el asunto pueda completarse, concluirse y resolverse dentro del marco que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso va a traer un sistema de justicia más ágil, más eficaz, y tomando en consideración todos los principios fundamentales que nos demarca el artículo 20 constitucional, pues en un debido respeto nos va a generar un sistema que se traduzca en mayor garantía
tanto para el inculpado como para la víctima, y lograr de esa forma una adecuada resolución del procedimiento. ¿Esto qué quiere decir? Obtener una sentencia, que esta sentencia sea justa y que cada quien obtenga lo que le corresponda. En caso de la víctima, si es necesario la reparación del daño, que desde luego se le repare el daño. Eso me parece fundamental para el progreso de este sistema de justicia acusatoria. Gracias, candidato. Con su participación concluimos el segundo bloque y daremos paso a las conclusiones, donde las candidaturas dispondrán de un tiempo máximo de 1 minuto para emitir un mensaje dirigido a la ciudadanía. Iniciamos con la candidata Lucía Nolasco Vargas. Adelante, candidata, la escuchamos. Muchas gracias. Mi conclusión es que debemos entender que en esta aplicación de justicia el camino no es fácil. Yo me he comprometido y abogo por ser candidata a esta magistratura, no por una cuestión meramente personal, sino por el compromiso que implica en esta impartición de justicia, entendiendo y respetando las disposiciones legales, constitucionales, los tratados internacionales, pero reiterando, más cercana a las personas, más cercanas a la gente. Así que espero contar con tu apoyo este 1 de junio del año 2025 para que me elijas. Me encontrarás en la boleta verde bajo el número 11 y colocarás esto en el recuadro azul. Recuerda, juntos haremos una justicia diferente, cercana, humana, entendiendo la responsabilidad que esto implica y sobre todo buscando este cambio y esta transformación en este poder judicial a través de una justicia Gracias, candidata. transformadora. Candidata, ha concluido su tiempo. Cedemos el uso de la palabra al candidato Arturo Vaca Contreras por un tiempo máximo de hasta 1 minuto. Adelante. Muchas gracias. El sistema judicial mexicano ha enfrentado históricamente acusaciones de corrupción y falta de transparencia. Eso, desde luego, que ha afectado la confianza de la sociedad en sus tribunales. Por ello, como aspirante al cargo de magistrado, soy consciente de la importancia de la rendición de cuentas y de la necesidad de actuar con total transparencia, aspectos que son fundamentales y que permitirán a la sociedad vigilar el comportamiento de aquellos que aspiramos a desempeñar la función jurisdiccional y asegurarse de que se respeten los principios de justicia y de legalidad, pues el compromiso que tiene una persona juzgadora es la de velar por la protección de los derechos que la Constitución y los tratados internacionales reconocen a la ciudadanía, nada más. Ante la magnitud de esos retos y el entendimiento que la reforma judicial representa un cambio trascendental en la estructura y funcionamiento del sistema judicial del país, estimo que cumplo con las capacidades y aptitudes para desempeñar el cargo de magistrado, ello con mira a contribuir en hacer más eficiente, transparente e imparcial el ejercicio de la justicia. Gracias, candidato. Así, hemos llegado al final de este foro de debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de México entre las candidatas y candidatos a magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, región 2, Tlalnepantla, en materia penal. Agradecemos el favor de la atención de la ciudadanía que a través de las redes sociales y los diferentes canales de comunicación pues se han dado seguimiento, han escuchado ya las propuestas, las ideas, la forma en que responden a las diversas preguntas, las candidaturas, y de esta manera les agradecemos el favor de su atención. Esperamos que contribuya este espacio al desarrollo de la democracia en la entidad y que la ciudadanía pueda emitir un voto razonado e informado el próximo 1 de junio. Muchas gracias. A nombre del Instituto Electoral del Estado de México también agradecemos a la candidata Lucía Nolasco Vargas, muchas gracias por participar. Candidato Arturo Vaca Contreras, muchas gracias por participar. Desde aquí les deseamos el mejor de los éxitos. Confiamos, ya les decía, en que este ejercicio va a contribuir al fortalecimiento de la democracia y que servirá para que este 1 de junio la ciudadanía emita un voto informado. Hasta la próxima, mexiquense, vota, es justo.